Hola Elías, ¿cómo estás? Súper bien. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en esta maravillosa ciudad, la ciudad de Luque. La ciudad de Luque nos encontramos en este evento sumamente importante para la feligresía luqueña en sí, que es la Vía Crucis. Esperemos que cumpla con las expectativas, no solamente de nosotros, sino los luqueños están muy así ansiosos de ver cómo se prepararon cada colegio, porque muchos colegios son partícipes de esta Vía Crucis. Así mismo, y en la conferencia de prensa dijeron que iba a ser algo innovador este año. Veremos qué tal. Estamos a horas de arrancar este evento de Vía Crucis y nos encontramos con la profe Raquel Aguilera. Cuéntanos, profe, de qué institución pertenece esta magnífica obra que estamos viendo en estos momentos. Sí, bueno, ¿cómo están? Somos del Colegio 6 Bellavista, del barrio Bellavista. Somos escuela y colegio. Están acá distintos alumnos desde el 7º grado hasta el 3er año. Estamos haciendo ya las últimas tomas, los últimos detalles, un trabajo de la institución en manos de los profes de artes también, un trabajo que hoy queremos compartir con ustedes y queremos que la gente nos acompañe en este hermoso evento que cada año Luque regala al país, porque gente de varios lugares se hacen partícipes a algo tan maravilloso como es la Vía Crucis. Cuéntanos, ¿qué estación recreamos en esta escena? Es la 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Es una de las escenas más importantes que vamos a estar viendo en esta Vía Crucis. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están presentes hoy? 28 alumnos. 28 alumnos de las diferentes... De los diferentes grados, se trabajó maquillaje, estuvieron con la producción de lo que es la sangre, vestuario, escenografía, donde también los más pequeñitos trabajaron con todo lo que es las piedras, son papeles pintados por los niños más pequeños. Desde primer grado se trabajó todo. El colegio completo trabajó todo lo que es la escenografía. Está muy hermoso, vemos la última, o sea, la 12ª estación, que es Jesús muere en la cruz. Lara von Schmelly es la encargada de hacer los maquillajes en esta 12ª estación. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo vas viniendo haciendo estos maquillajes? Desde el año pasado me encargo con mis compañeros y con los profesores de artística de hacer los maquillajes del pueblo, y después de los más complejos se encargan los profesores, que es de Jesús y de los ladrones. Qué interesante. Y vemos a Jimena, que es la modelo principal de estos maquillajes, de esta obra escénica que se están preparando para el día de hoy. Cuéntanos cuáles son tus expectativas para esta noche en este evento, en esta 12ª estación. Y la verdad que la expectativa ya es la realidad, porque salió espectacular todo lo que es la producción de maquillaje, todo lo que es el Vía Crucis de estatua, todo bastante bien. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó realizar los maquillajes? Y estuvimos todos desde las 4 de la tarde haciendo los maquillajes. Desde las 4 de la tarde y aproximadamente 3 horas. Sí, hasta las 6:30 estuvimos. Qué interesante. María Irene es la directora de la institución
Educativa Santa Teresita, del Colegio Privado Santa Teresita. Cuéntanos, ¿cuántos alumnos aproximadamente están participando de esta obra? Buenas noches. Y en esta obra están participando alrededor de 35 alumnos y aparte un grupo de alumnas que se dedican a la parte logística, vestuario y todo lo que implica maquillaje. Cuéntanos también cómo se llama la profe encargada de organizar a todos estos chicos. La profe es Magalí González, es la que tiene la disciplina de teatro en la media. Entonces la mayoría de los alumnos son de la educación media y algunos niños de la escolar básica. ¿Cuánto tiempo tardó aproximadamente para preparar todo este? Y en realidad los ensayos empezaron en los primeros días de clase. Nosotros empezamos el 12 de febrero las clases y a partir de esa fecha prácticamente ya fuimos preparando, fueron interiorizándose del personaje que cada uno va a interpretar. Además se prepararon con un retiro espiritual y una preparación completa para ellos. Qué interesante. Muchísimas gracias, directora. Muchas gracias. Y así con la mirada en luz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz así. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizar. ¿Cuántos alumnos están participando? Y están participando 30 alumnos para la octava estación que nos corresponde al Colegio Héroes de la Patria. Son 30 alumnos y estamos viendo una hermosa imagen que es Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Sí, la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. ¿Cuántas horas tardó el tema de maquillaje? Y estuvimos desde las 6 de la tarde con la parte de maquillaje, vestuario, completito. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos. Que pesar se igualaría a la pena de María al mirarle agonizar. El supremo sacrificio participa del suplicio y la angustia de Jesús. A su vista lo azotaron y con sañas. Esta obra fue realizada por el Colegio Nacional General José Elizardo Aquino. Un colegio bastante importante aquí también en la ciudad de Luque, uno de los más reconocidos también en la zona céntrica. Asimismo, este colegio lleva también sus años y está acompañando también este magnífico evento. Felicitaciones a los profes que estuvieron acompañando. Es impresionante el nivel de realismo que tiene esta obra. Ya lo había mencionado el profe Julián en la conferencia de prensa que se vivió aquí en Virgen de Rosario, justamente la parroquia, que este año no iban a ser simplemente estatuas, iba a haber un poquito también de emoción en ellas.
Nuevamente venimos aquí ya en esta estación de la Capilla Virgen del Fátima. Una gran preparación que están haciendo los jóvenes de confirmación de esta capilla Virgen de Fátima Zona 1, que corresponde a la Zona 1 del Santuario Nuestra Señora del Rosario. Jesús es despojado de sus vestiduras. Estamos observando, organizado por la Capilla Virgen de Fátima. Esa escena tan trágica también de la pasión de Cristo. Vemos en esta escena que está realizada por los alumnos, por los chicos del Colegio Santa Teresita. 10ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Llegando al Calvario, le dieron de beber vino mezclado con miel. Pero él, después de probarlo, no lo quiso beber. Y se repartieron sus vestidos, echándolos a suerte, y lo crucificaron. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pueblo estaba mirando y los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios. Y también los soldados se burlaban de él. Luego dijo: tengo sed. Y un soldado, empapando una esponja en vinagre, se le acercó y Jesús tomó el vinagre. Luego, con una potente voz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sobre la cruz había un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Impresionante la escena que vimos. Jesús es Padre clavado en la nuestro cruz. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Continuamos con las escenas de esta Vía Crucis. Estamos en compañía del Monseñor Enrique Meyer, que nos dará algunas palabras. Monseñor, cuéntanos
¿Cómo estás viendo esta masiva concurrencia de personas? Y estamos aquí participando de este gran Vía Crucis, que es toda ya una tradición en la ciudad de Luque, donde hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que participan también de esta representación, digamos, teatral, como 400 personas que participan directamente como actores y actrices de la Pasión del Señor. Eso para nosotros pienso que es algo importante también para la espiritualidad del pueblo, que con mucha devoción está participando, siguiéndole a Jesús del camino de la cruz. Un mensaje para todos los jóvenes, para toda la feligresía luqueña en esta Semana Santa. Y bueno, de hecho, la mayoría de los actores son todos jóvenes, de los colegios, de los institutos también de danza y algunos de la catequesis de jóvenes, de la confirmación. Y según tengo entendido, hemos procurado que ellos también vean el aspecto espiritual que tiene la Semana Santa y el Vía Crucis, que no es solamente algo así de representación teatral, sino acompañar a Jesús en su pasión, en su cruz y en su muerte. Muchísimas gracias, Monseñor. Nosotros aquí con Elías continuamos. ¿A qué estación nos estamos dirigiendo ahora, Elías? Ahora nos estamos dirigiendo a la estación donde Jesús muere en la cruz. Voy con todo eso. Llegamos a la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Una impresionante obra vemos de los alumnos del CI Bellavista. La 10ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Y viendo Jesús todo lo que había ocurrido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: todo está consumado. Era cerca del mediodía cuando lo crucificaron, y desde esa hora hasta las 3 de la tarde la oscuridad cubrió la tierra. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó por el medio, de arriba a abajo. La tierra tembló, muchas rocas se bajaron y los sepulcros se abrieron. Los guardias que estaban con él, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ciertamente, este hombre era un santo. Y todas las personas que habían acudido a aquel sitio, al ver lo que pasaba, se volvían a la ciudad golpeándose el pecho.
tu pasión y muerte, perdón, Señor, y dame. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Felicitaciones al Colegio 6 de Bellavista, aquí del centro de Luque. Hermosa interpretación, al igual que las otras estaciones. No se queda corta, la verdad, Elías. Así mismo, impresionante esa escenas que estuvimos viendo de la pasión de Jesús cuando Jesús muere en la cruz. Elías, ¿cómo se le conoce a estos señores que llevan el gorrito azul? Los estacioneros son los que se encargan de que esta Vía Crucis sea más linda y más solemne. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Nos encontramos, ¿cómo es tu nombre? Gladys. Gladys, cuéntanos, ¿hace cuántos años están acompañando esta Vía Crucis aquí en Luque? Más o menos como 7, 8 años ya. 7, 8 años. ¿Ustedes son de la ciudad de Luque? De Luque, 3 de mayo. De 3 de mayo. Estamos, ¿qué te parece todas las escenas que se está viviendo? Espectacular todo. Elías, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Ahora nos dirigimos a la siguiente estación donde Jesús está en brazos de su madre, la Virgen María. A esta obra se le llama como la piedad, pieta en latín. Esta obra fue hecha también por Leonardo da Vinci y que se encuentra de mármol en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Pieta, piedad. Esta escena donde recordamos a Jesús en brazos de su madre después de haber padecido y sufrido por amor a nosotros. Como vemos aquí, esta estación está hecha por los chicos de Fusión Dance. Asimismo, una academia de danza que se prendió también a este magnífico evento. Impresionante el coro de los estacioneros. La apertura a esta escena donde recordamos a Jesús en brazos de su madre después de tanto sufrimiento, después de tanto padecimiento. 13ª estación. Jesús yace en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo,
y los dolores de su Santísima Madre. Oh Madre, qué dolor, qué tristeza. Tienes a tu Hijo muerto en tus brazos y lo abrazas ya sin vida. Madre, déjame llorar contigo. Tu Hijo y mi Salvador ha muerto. Esta lágrima que dejas caer sobre él me enseña que eres la madre de la Iglesia, la madre de mi Salvador, una madre de misericordia. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hermosa la presentación de la Academia de Danza. Mis felicitaciones. Una hermosa presentación y realmente hay que felicitar a todos los colegios, a todas las academias de danzas, capillas que participaron de este evento. Porque Poco a poco la gente está aglomerando también para la última estación, ¿es así? Asimismo, se están aglomerando aquí en la plazoleta del santuario, donde se realizará la última escena, Jesús es sepultado. Oh, valiente José, gracias por ofrecer un nuevo lugar para su cuerpo descansar. Oh, sepulcro sagrado que alojas al amado, al que pronto volverá, al que resucitará. Esta última estación está siendo realizada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Un colegio céntrico también aquí de la ciudad de Luque. Se encuentra cerca de la plaza. Qué responsabilidad. Una responsabilidad. Estamos viendo este show como cierre de este gran evento. Estamos viendo también al País Meyer, que hace un momento fue entrevistado. Lindos mensajes también que tiró a las cámaras. Mensajes para los jóvenes, para toda la feligresía luqueña para esta Semana Santa. Maravillosa obra, felicitaciones de antemano también por esta excelente organización que estuvieron teniendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos culminando, estamos en la última estación. Jesús es puesto en el sepulcro y acá se viene un mega espectáculo. No quiero hacer un spoiler, como dirían la gente. Okay. Esta escena está encargada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Ellos tienen a su cargo y tienen la 14ª estación y continuación un show anexo. Así es. Ellos también están encargados. Ellos también están encargados, claro, de la producción y de la puesta en escena, así mismo. Muchísimas gracias, profe Julián. Excelente y mis felicitaciones también para ti. Muchas gracias, muy amable y a las órdenes. Mira que siempre estamos con eventos muy interesantes aquí en el santuario, así que le esperamos de vuelta cuando quieran, ¿sí? Muchísimas gracias.
Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aunque claramente se puede observar los cuernos, la frente, la jovencita, por lo que da a entender que están dando a luz a los demonios. De mi corazón. Ahora mismo se encuentra tirando rosas blancas. Muy bonita, muy linda idea el hecho de poner música clásica de fondo a la obra. Habíamos escuchado a Lagrimosa, una obra clásica ya bastante reconocida a nivel cinematográfico, y hoy la presentamos junto a esta obra. Que aparecen las ángeles, las angelitas, mejor dicho. Oh, amado Jesús, hoy me encuentro aquí, en este sepulcro, junto a tu cuerpo, corazón lleno de tristeza y dolor.
encuentres la luz divina y la gloria eterna. Oh amado Dios, lleno de amor y sabiduría, ruega por nosotros tus fieles y danos fuerzas en este momento. Recibe nuestra oración y amor. Amado Jesús, que tu luz ilumine el camino de aquel que te amamos y que siempre guardaremos en nuestro corazón el recuerdo de tu amor y sacrificio. Amén. Bueno, al finalizar estas 14 estaciones me encontré con un compañero, es compañero de colegio, Cristian. Un placer volverte a encontrar aquí en la parroquia. Cristian, como luqueño, vos que sos fanático del Luque y también como un luqueño que expecta mucho esta clase de espectáculos, ¿qué tal lo viviste? La verdad que sí, estaba haciendo bastante de cerca y es un show espectacular para venir con la familia, para compartir algo, una tradición luqueña. Cada vez que se acercan estas fechas, nosotros los luqueños esperamos por la Vía Crucis y espero que siga siempre así, ¿verdad? Y ver a los jóvenes siempre en todas las estaciones es bastante bueno, ¿verdad? Hay que apoyar eso siempre. Se mejoró bastante la obra audiovisual, cinematográficamente se ve mejor. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en todas estas 14 estaciones que estuviste recorriendo? La verdad que sí, ahora está esto bastante bien hecho, hay un sonido espectacular, es un show, la verdad, para toda la familia, más para los chicos, que a ellos es lo que más les atrae. Genial. Cristian, para cerrar esta nota contigo, si le puedes transmitir un mensaje a los jóvenes para que se animen a acudir a esta clase de eventos. Y que se animen, de verdad, que es bastante bueno acercarse a Dios. Ahora que llega la Semana Santa, hay que acercarse a Él y Él siempre está para nosotros. Muchísimas gracias, Cristian, que estés disfrutando. Igualmente. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Realmente estuvo espectacular, Elías. Así mismo, hermosísimo, sin palabras, estuvo excelente. Nos cansamos de decir la palabra espectacular, interesante, magnífico, todos los sinónimos posibles. Es que no había otra forma de realmente destacar el trabajo realizado, no solamente por el profe Julián y el productor Richie de Tierra Adentro, sino por los colegios mismos. Se nota realmente cómo se esmeraron este año. Así mismo vimos colegios, vimos academia de danzas, vimos capillas que participaron de este evento y fue algo grandioso, fue algo hermosísimo. El cierre espectacular, sin palabras. Felicitaciones también para todos los colegios y academia de danza que vinieron a participar de este evento.
Dicho cierre se está llevando aún a cabo porque lo está haciendo el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, como habíamos dicho, un colegio bastante importante aquí en la ciudad de Luque, un colegio céntrico, que está realizando un show prácticamente de cierre. Es un show de cierre donde vimos la última escena también, que es Jesús expuesto en el sepulcro y algo magnífico. También destacar la música clásica puesta en la obra, en la última estación, Lacrimosa de Mozart, realmente le dio un toque único. Y si nos puedes contar también, vos que tuviste la oportunidad de hablar con uno de los productores, ¿qué significó? Yo lo he mencionado un poquito ahí en voz de trasfondo, que me daba alusión a esos demonios, a esas chicas con alas negras. ¿Qué te comentó el productor? ¿A qué dio ilusión todo esto? Dio ilusión al bien y al mal. Vemos que el mal estuvo presente también en esta escena, en la pasión de Cristo. Vemos que el mal estuvo acechando para que esto suceda también y para que Jesús sufra de la peor manera. Y estuvimos viendo reflejado hoy en este cierre magnífico que se estuvo llevando a cabo aquí en la ciudad de Luque. Con esto cerramos esta grandiosa colaboración de Jóvenes para los Jóvenes en Familia por Jóvenes Católicos. Muchas gracias por acompañar a estos dos programas católicos dedicados exclusivamente para los jóvenes. Más adelante estaremos recorriendo novedades de las pastorales y quién sabe lo que Dios nos ponga en nuestro programa. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Delante de la cruz los ojos míos se me queden, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecar mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos se me queden, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecar y soy impío, y así con la mirada emprendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra luz asida, se me quede, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. Ping pong. Ya.
Vamos a hacer como si fuera que ya vivimos, hermano. Pasen nomás, todavía sagrado. Dale, vos seguime la corriente. Vinimos aquí hasta la ciudad de Luque, esta maravillosa. Vinimos aquí a esta maravillosa ciudad, la ciudad de Luque. De respirado. Vale. Vinimos nuevamente a esta Vinimos nuevamente a esta maravillosa ciudad, ¿no es así, Elías? Así mismo. Nos encontramos. Cierre con eso. Y nuevamente vamos a hacer el copete. ¿Por qué? Porque sí, es una cosa. Colaboración para hacer. Ah, bueno. De vuelta.